cómo trabajan los investigadores del terrorismo. Aparece una filmación oficial, nuevamente, siempre es la televisión francesa, que nos muestra a 50 policías acercándose al supermercado. Yo con eso voy rajando a amigos policías y le digo, explícame esto. Amigos policías me dicen, hay un protocolo en las policías de todo el mundo. Si en vez de estar parapetado un terrorista armado con ametralladoras, pistola y revólver y granadas, ahí hubiera un pibe chorro, un infeliz pibe chorro, con un cuchillo, con una navaja o una gomera teniendo un rehén, la policía no se acerca así, porque vos corres el riesgo de que el terrorista se te desestabilice y mate a todo el mundo. ¿Qué tiene que hacer la policía? La policía se acerca y manda un negociador a conversar. Y el amigo policía me dice, esto ya es raro. Se acercan los tipos. Todo esto es la filmación oficial de la televisión francesa. Se acercan los tipos y nuevamente, antes de ingresar adentro del supermercado, la policía empieza a disparar. Cuando uno mira las trayectorias de esos disparos, no queda claro a quién le están tirando, pero no importa. Se levantan las puertas del súper, entran algunos policías, bom, 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 quilombo de tiros, y al rato sale el terrorista con su ametralladora. Entonces Francia dice, salió el terrorista y le enchufaron 200.000 balazos cuando salió. Historia oficial. El terrorista salió a vender cara su vida y lo ejecutaron. Esa es la historia oficial. Entonces vos te las comés. Vos decís, ¿qué terrorista pelotudo? Porque no mató ningún rehén y no se avivó. Pero eso puede ser porque estos son loquitos. No, son loquitos, tarado, imbécil. Claro, o sea, terrorista no imbécil. son terroristas. No se le ocurrió tirar una granada y matar 20. No importa. Ahora, el problema de esta filmación oficial de la televisión francesa es, en cámara rápida, vos ves al infeliz que sale con su metra tirando, en cámara rápida. Hay un especialista norteamericano, Morgan Reynolds, criminalista, funcionario de gobierno, que sentó una ley que dice, en cada atentado donde haya imágenes televisivas, no se coman nunca velocidad normal ni rápida. Estudien el cuadro a cuadro o estudien la cámara lenta. Cuando esa misma filmación oficial de la televisión francesa se ve cuadro a cuadro, se detecta, primero, el terrorista, en vez de salir con su metra apuntando hacia los policías, ¿dónde tiene la metra el terrorista? Que debía estar apuntando a los policías y disparando. ¿Dónde la tiene? La tiene colgando el pelotudo. No dispara. Terrorista mogólico. No dispara, tiene la ametralladora colgando. ¿Qué hace el terrorista? Vos dirás, bueno, no tiene la ametralladora, pero va a salir apuntándote con la pistola, tirando granadas. No, que se descubre en la cámara lenta de esta imagen oficial de la televisión francesa. El terrorista tampoco sale de frente, sale de costera, sale de costado. ¿Y qué lleva en las manos el terrorista? ¿Qué lleva en las manos el terrorista? ¿Caca de un pañal de un niño? ¿Un sándwich? ¿Un choripán? No, el terrorista lleva las manos atadas. Y esto se ve en el cuadro a cuadro de la televisión oficial francesa. Entonces, o el terrorista era un imbécil, un tarado, un analfabeto, un mogólico, que no sale con su ametralladora a matar, que no tira granadas, que no sale de frente, que se ató las manos solo el imbécil. Es un imbécil que se ató las manos solo y le dijo a la policía, ¡ay, yo soy puto, salgo con la mano atada, mátenme! ¿Eso dijo? O este imbécil lo drogaron adentro, lo ataron y la propia policía lo empujó para que lo hagan añicos. Esto es Charlie Hebdo. Entonces, nosotros hemos hecho un documental, hay un documental, y toda esta imagen oficial de la televisión francesa está. Los yanquis hicieron un libro con estas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?
Entonces, el 7 de enero matan a los pobres periodistas de la redacción de Charlie Hebdo. El 10 de enero, 1,5 millones de franceses salen a la calle y la Francia se manifiesta por la libertad y la verdad más que después de la liberación de París por Charles de Gaulle en la Segunda Guerra. Van los líderes de todo el mundo. Hay 2 líderes que mandan funcionarios de décima, que producen el odio de estos líderes. Ese líder primero es el presidente Barack Obama, que manda un funcionario de décima, y la otra líder mundial, que manda un funcionario de décima. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Timerman fue, creo, estuvo Timerman, porque... Después. En esa manifestación... la primera, la grande. Entonces, vayamos a lo nuestro. En el clima de la explosión de Charlie Hebdo en el mundo, cuando por primera vez líderes de todo el mundo se pronunciaban contra el terrorismo, en ese momento el amigo Nisman pega la vuelta y luego de que explotaba el atentado de Charlie Hebdo, llega Nisman a Buenos Aires y tira la bomba para denunciar a la jefa de Estado de complicidad con los terroristas. Casualidad. Nisman tira esta bomba cuando el mundo está discutiendo la cuestión del terrorismo. ¡Qué casualidad! Nisman tira la bomba en enero, cuando tenemos feria judicial. Entonces, ahí empiezan las especulaciones truchas de los investigadores de décima. Nosotros no compramos una sola especulación que no esté sobre bases reales. Los investigadores de décima empezaron a decir, no, lo que pasa es que a Nisman lo llamaron de urgencia, porque en el despelote Charlie Hebdo, no, a Nisman nadie lo llamó de urgencia. Y esta es la importancia de la investigación que hizo la fiscal Fein sobre la muerte de Nisman. Nosotros no teníamos esa prueba. Nosotros no sabíamos por qué Nisman había dejado a su hija en banda en un aeropuerto, se había peleado con su mujer, la jueza Salgado, y había vuelto a Pul. Nosotros no sabíamos por qué. Sospechábamos. La fiscal Fein pide los pasajes de Nisman y la compañía aérea le informa que en diciembre el fiscal Nisman había sacado doble pasaje de regreso. Un pasaje para volver el 9 o el 10 de enero y otro para volver el 20 y pico. Entonces, ¿cómo Nisman calculó en diciembre que tenía que volver inmediatamente pegadito al atentado de Charlie Hebdo? Bueno, pero eso puede ser una coincidencia, ¿no? No creo que no. Bueno, puede ser una coincidencia. Yo creo que ya no hay conexión. No sé, puede ser que la haya, porque como siempre son hipótesis, ¿no? Puede ser, no importa si está conectado o no. Si está conectado el atentado. Lo que sí fue evidente, que luego viene el proceso de muerte de Nisman. Y lo usaron. Luego viene el proceso de muerte de Nisman y la acusación ahora a la jefa de Estado se duplica. Ya no es solamente crimen y traición a la patria por complicidad con un Estado terrorista de Irán, sino que a partir de ahora es magnicidio. Entonces nosotros tenemos, luego de Gaddafi, tenemos al primer jefe de Estado del mundo, de la República Argentina y de Latinoamérica, acusado de complicidad con un Estado terrorista y de magnicidio. ¿Qué hace la militancia? La pregunta tuya es, ¿qué podría hacer la militancia? Lo que está haciendo la militancia es dejarse sodomizar. ¿Qué hacen los cuadros políticos? Dejarse sodomizar. Esto es lo que están haciendo para colaborar. O sea, si tuviéramos la Segunda Guerra Mundial, diríamos, son colaboracionistas. Lo sepan o no lo sepan. Entonces nosotros tenemos la primera líder, porque si yo fuera enemigo de Cristina, político, como especialista en terrorismo, la verdad, tengo la obligación de salir a defenderla. Entonces, nosotros que somos investigadores, que no hemos usufructuado un mango de la década kirchnerista, estamos solos, porque los cuadros políticos y los militantes no solo están escondidos, sino que ningunean a aquellos que se la están jugando. Yo quisiera hacer una salvedad. Luis de Lía es un militante del campo nacional y popular y da esta batalla que vos mencionás. Obviamente, se me ocurre que, o sea,
defender estas cuestiones y argumentarlas como las argumentás también vos, Oscar, te ponen en un lugar complicado con el tema del antisemitismo. Porque a él le sucede eso. Sí, pero fíjate que el problema de Elías, que lo acusaron. Entonces, al ser acusado ya lo neutralizan. Porque el acusaron, ¿no? Bueno, lógicamente, todo acusado se defiende. Entonces lo toman por ese lado. Si Elías no hubiera estado acusado, como por ejemplo cuando fue en el 2007 que salió a defender a Irán y perdió el puesto en el gobierno por eso, y después viajó a Irán y todo eso. Entonces sí, ahí tenía mucho valor. Tenía mucho no valor, sino tenía influencia sobre la opinión pública. Pero lo agarran de Elías, ¿viste? Agarran esas conversaciones truchas. Sí, lo desacreditan. No, porque lo ponen la acusación. ¿Vos qué opinión tenés sobre la actitud de él? La cuestión es la siguiente. No, muy buena. Lo que te digo que la neutralizan con el hecho. No, porque digo, él forma parte de la militancia del campo nacional y popular. Yo he dicho siempre que el único político que se jugó por la verdad en el caso de la AMI y la embajada fue de Elías. Ahora, el problema no es Elías. Ese no es el problema. Yo no coincido. No lo defiende porque tiene el miedo. ¿Sabés qué pasa? Déjame terminar esta No idea. es políticamente correcto defender a Elías. En eso ahí tenés. En eso estoy de acuerdo. Ese es el punto. Entonces, Elías, como muchas veces pasa con Guillermo Moreno, supongamos. Entonces a Elías no es políticamente correcto defenderlo. Entonces a Elías no lo defendemos porque no es políticamente correcto. Yo lo defiendo, Mirá, yo no soy militar de a Moreno, a Aníbal Fernández. No soy militar de acá, pero yo, por ejemplo, no permitiría que acusen, por ejemplo, lo que hizo Elías con la comisaría, que no fue que tomó una comisaría, irrumpieron una comisaría a pecho descubierto. Era la policía la que tenía que defender la comisaría. Nosotros no tenían armas. Ahora ellos dejaron, ¿por qué? Porque los tipos habían matado al compañero de La Elías. persecución es totalmente clarísima. Vos fíjate eso de juicio de hace 10 años por pegarle un trompazo a uno en la Plaza de Mayo, hace 10 años por una piña. Pero ¿por qué le pegó una piña? Porque el tipo Pero siguió una cuadra y faltándolo. Totalmente. No me insultás. Por eso tiene una causa penal que lleva 10 años. Esto es totalmente secundario, el problema no es de Elías. Si lo que vos estás diciendo, que de los 7 millones de militantes hay uno solo que se la juega. Como ejemplo lo pongo. Sí, porque es que es el único, es la mosca blanca. Tiene que ver. Es el que tiene sida, es el que tiene lepra, es el que tiene cáncer. Uno solo. ¿Y qué hizo la militancia con ese solo que se juega? Lo aislaron. Lo aislaron. Sí. Porque el problema no es que a Elías lo ataque el enemigo. Ese no es el problema. Es lo normal eso. Eso es lo normal. Lo que es normal que los amigos lo defiendan. El problema es que... Ahora, ¿vos no lo ves como una estrategia electoral simplemente? ¿De quién? Aislarlo. Por ejemplo, se dio hace poco, cuando fueron los intendentes, cuando se estaba buscando el armado. Electoral. Escúchame, El problema... hace muy poco, cuando se estaba armando este frente de unidad ciudadana, lo bajan de un cónclave clave los intendentes, que si estaba él, si estaba Vudú, la gente del partido Miles, eso es comprensible. no iban a ir. Comprensible en el sentido siguiente. O sea, por ahí lo entiendo. Elías se presentó en la causa AMIA en 1997. Solo como un perro. Nosotros le hicimos la presentación. Solo como un perro. Entonces, a Elías lo aislaron desde 1997. Perdió el cargo que tenía. Perdió el cargo. Entonces, el problema no es lo que hace el enemigo. Bien señala el ingeniero Petrosino. El enemigo está haciendo lo que corresponde, atacar a un enemigo. El problema es que el 99% del campo popular, de la militancia y de los cuadros, discriminan y ningunean a Elías. Sí. Pero a Elías lo ningunean porque es Elías. Y a nosotros nos ningunean porque, qué sé yo, por lo que sea. Entonces el problema es que la totalidad de la militancia se somete. Más que lo ningunean, Adrián lo atacan, nosotros lo ningunean. Como somos desconocidos, lo ningunean. No lo hacen porque si nos atacaran nos harían conocidos. Adrián lo ataca porque no lo pueden ningunear. Porque Elías existe, el tipo tiene mucha presencia. Entonces vos has expresado cuál es el sustento del pánico y del terror, que yo técnicamente le llamo terrorismo de establishment. Porque el terrorismo primero es el meter la bomba o matar. Cuando se logra aterrorizar a toda una población y se logra el sometimiento absoluto de cuadros políticos que se han enfrentado al terrorismo de los militares, a los criminales, se han agarrado a piña y están muertos. Vos tenés que explicar cómo nuestros militares mataron de a miles y aún en pleno gobierno militar salimos jugando la vida. Y ahora mataron 80 y nos sometemos todos
porque nos sometemos todos. Contra los militares se levantaron muchos, no solo la madre de Plaza de Mayo. Entonces, ¿qué es esto? Tengo un gobierno militar, mata miles y me levanto. Tengo una bombita, mata 80 y me la como. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica por la diferencia de poder que tenían los militares y que tiene este aparato de encubrimiento. ¿Cuál es la amenaza que hay sobre todo ciudadano argentino? Si te llegás a meter a cuestionar esto, te vamos a acusar de antisemita. Entonces, ¿qué ciudadano, qué político, qué periodista, qué presidente de la nación está en condiciones de bancarse una acusación de antisemita? Nadie. Porque se dice que Clarín con 4 o 5 tapas puede tumbar a un presidente. Con media página de acusación antisemita se tumba a millones. Lo que pasa es que hay algunos, como el ingeniero Petrosino y como otros, que no nos tumban. Entonces, esto se llama técnica de aterrorizamiento de la totalidad de una población. Entonces, ¿cuál es la contradicción psiquiátrica? Si yo digo a 70 militantes, a 7.000 militantes, a 6 millones de militantes, che, vamos a ir a Jujuy a manifestarnos para liberar a Milagro Sala y hay riesgo de que la policía nos caiga a tiros, hay riesgo. Va a ir 3 millones de militantes a enfrentar el riesgo de muerte. Y ya me voy a una pausa y termino con esto. No hay un solo militante con capacidad para enfrentar una acusación de antisemita. Nos vamos a una pausa. Entonces, tenemos... Traición a la patria y asociación ilícita lo acusaron. Pero... Sí, pero no prosperó. No prosperó. Claro. Vayamos al concepto de la cosa. Entonces, nosotros tenemos a la líder de la mitad del país acusada de traición a la patria y magnicidio. Magnicidio. El 99% de la militancia y de los cuadros escondidos bajo la cama. Entonces, para los que se rasgan las vestiduras con los Estados Unidos tiene el atentado más brutal de todo. Es el único atentado donde mataron 3.000 personas. Es el país más poderoso del mundo, con mayores niveles de censura del mundo. El país que tiene más militancia antiterrorista es los Estados Unidos. Está lleno de cuadros, de primerísimo nivel. Y otra cuestión ejemplar, que si tuviéramos un poco de ética política y de dignidad tendríamos que tener en cuenta. Dentro de los cuadros de primer nivel norteamericanos hay políticos de primerísimo nivel. Una militante antiterrorista de primer nivel es Cynthia McKinney, candidata a la presidencia, compitió contra Barack Obama, congresal. Barbara Honegger, periodista de la Casa Blanca. Morgan Reynolds, funcionario de gobierno. Y el tipo que más milita por esto es Paul Craig Roberts, son funcionarios de gobierno. Entonces, al momento en que nosotros tenemos a la máxima líder de la mitad del país acusada de terrorismo y de magnicidio, con el sometimiento absoluto de la totalidad de la militancia, en Estados Unidos tenemos una cantidad de cuadros militantes permanentes. Entonces, Oscar, hay una diferencia y yo creo que es importante resaltarlo. En Estados Unidos fue un atentado de los norteamericanos para supuestamente beneficio del imperio norteamericano. En la Argentina fue un atentado de afuera contra nosotros. O sea, no hay ninguna, nadie puede ser una excusa, porque en Estados Unidos muchos pueden decir, bueno, está bien, porque lo del Perijano se sabe, lo del Golfo de Tonkin se sabe, ¿y qué dicen? Y bueno, es una forma que tiene el imperio, dice un norteamericano. Una forma que digamos, tiene, es una forma de justificarlo. es justificarlo porque son ellos los beneficiarios. O sea, en última instancia es el imperio norteamericano total, que mueran 3.000, en Norteamérica mueren, ¿cuántos murieron ya en Vietnam? 80.000 creo. Entonces que mueran 3.000 no es demasiado grave para un norteamericano, porque están acostumbrados. Además se lo hicieron ellos mismos. Ahora nosotros se lo hicieron los de afuera, no hay ninguna excusa, acá no hay ninguna excusa para justificarlo, porque a nosotros nos atacaron de afuera. No fue el gobierno argentino, como algunos quieren hacer creer, el gobierno de Menem, como por ejemplo esta chica Laura Gisbert, que como ella es trotskista, ¿viste? Y los trotskistas siempre ellos van a atacar a cualquier gobierno que esté, entonces ella quiere que sea Menem el responsable. Todo lo demás se movieron porque Menem quiso hacer el atentado. No sé hay otra diferencia entre los yanquis y nosotros, y es, en nuestro país,
como señala muy bien el ingeniero Petrosino, si fue una potencia extranjera o fueron los marcianos los que nos atacaron, el nombre correcto no es atentado terrorista sino acto de guerra. Y la totalidad de nuestras Fuerzas Armadas no abre la boca. Ante un acto de guerra, nuestras Fuerzas Armadas... En Estados Unidos hay enormes grupos de investigadores que cuestionan la historia oficial, donde hay pilotos de guerra, oficiales de inteligencia, marinos, soldados, políticos, pero la totalidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas se ha levantado contra la historieta oficial. Vayamos a ver una cuestión de la participación de nuestras Fuerzas Armadas importantes, para que veamos la magnitud de la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Después del atentado a la Embajada de Israel, el gobierno le encarga al ejército, al general Balsa, que arme un equipo especial de rescate. Cuando ocurre el atentado a la AMIA, y esto lo señaló el otro día Burstein y tiene razón, se le prohíbe al ejército con su equipo especializado de rescate que ayude a socorrer víctimas que podrían estar heridas. Durante un largo tiempo, Menem prohíbe 2 días 48 horas, que son las horas donde la gente muy herida se puede morir. Le prohíbe al ejército y entra cualquier persona ahí a remover escombros. Recién a los 2 días llega un equipo de rescatistas militares israelíes que son los que casualmente encuentran el coche bomba. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas fueron impedidas de participar en la ayuda y luego se callaron sistemáticamente la boca contra... Seguramente recontraestudiado, ¿no? Sí, cómo reacciona ahora, el ser humano. Vamos a aclarar cómo funciona el concepto de posverdad acá. El concepto de posverdad es como lo de la Biblia y el calefón. O sea, que debería darte todo lo mismo. Lo que nosotros estamos viendo acá, en estos atentados terroristas, es que no es lo mismo que haya coche bomba que no lo haya. Obviamente. Ahora, si a vos te logran aterrorizar y confundir, sobre todo si te logran aterrorizar y te dicen, dejate de jorobar con estas cosas porque te puede ir mal, recién ahí a vos te va a dar todo lo mismo. Entonces, si vos no estás con respecto a la prisión de Milagro Sala, te pueden amenazar con lo que quieran. Si vos no estás aterrorizado, no te va a dar lo mismo. Le vas a pelear cada prueba, cada instancia judicial. ¿Por qué? Porque no estás sometido. El problema no es el miedo ni el terror, el problema es el sometimiento. Entonces, para que a vos te dé exactamente lo mismo Milagro Sala, deberían quebrarte, deberían someterte. Entonces, para que a vos te dé lo mismo que tu líder, a la cual vos salías a la calle gritando, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, para que vos renuncies a todas tus consignas, te tienen que quebrar. En la jerga militar se dice, ¿cuándo se gana un combate? Cuando la moral de combate del enemigo naufraga. Entonces, si lograron que tu moral de combate para defender tu liderazgo naufrague, vos estás militarmente derrotado. Si estás derrotado es lógico que te sometas y que todo te dé lo mismo. Entonces, esta es la importancia enorme de las técnicas psicológicas de manipulación del aparato de encubrimiento. Porque usan una técnica militar, fracturar la moral del enemigo. Y si a vos te fracturan la moral y te desmoralizan, cagaste fuego. Le faltan los mercenarios. Los mercenarios, por ejemplo, los periodistas políticos que conscientemente saben que, por ejemplo, esta chica, ¿cómo era? La que está en Animales Sueltos. Sí. Esa chica estuvo con la Nasta en la investigación del libro Cortinas de Humo. O sea, ella ¿Quién, sabe. la Romina Mangel? Claro. Claro. Ella fue la que dio la información. Acá sabe, acá sabe el libro. Lo tenía ella. ¿Lo tenía el libro? No, o sea, ¿El libro o el...? No, el libro. o sea que la periodista que ayudó a la Nata a descubrir... No sé qué lo traje. Es ella, ¿no? Qué pelotudo. O sea, la Nata hizo la primera gran investigación del atentado, la hizo la Nata. La Nata estudió a todos los testigos que estaban cerca de la puerta que deberían haber visto el coche bomba y no lo vieron. Y Romina Mangel
estuvo en esa investigación. Es decir, que Romina Mangel es la investigadora de primerísimo nivel, de la primerísima hora, que sabe la verdad de la AMIA. Entonces, Romina Mangel, Se hace olímpicamente. que fue la trabajadora de la verdad, hoy es la princesa del encubrimiento. Increíble. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo. Por eso yo no tomé ese artículo, porque me llamó, este artículo me pareció extraordinario, ¿no? Además, es increíble. Eso que pone que en octubre posiblemente la van a procesar, pero resulta que para procesar a alguien hay que indagarlo primero. No importa. A eso ya no han procesado. Eso ya no han procesado. Está decretado. Está decretado. De hecho, lo hablábamos antes de ingresar al programa. No, es mentira. Yo digo, no la van a llevar a Cristina, yo te puedo asegurar, porque yo conozco bastante el caso. ¿De qué? No la van a llevar, por esto no la van a procesar. Yo creo lo mismo. No sé por qué tienen miedo, pánico, lo que están hablando siempre, están tirando las cosas. Es como lo de Nisman. Ellos saben que Nisman es imposible no probar ya está probado. Lo que mencionó en Animales Sueltos, que desde mayo estaba ya la decisión tomada de encarcelarle y que Mauricio Macri dijo que no. Es mentira. A través del operador Angelici dijo que no a la justicia y por eso todavía no. Claro, pero una cosa, por ahí, vos podés fabricar algo con eso de los sauces, todas esas pelotudeces. Ahora les hago una pregunta, el tema de la investigación de la Nata sobre la AMIA. Sí. El investigador más grande del atentado a mí es la Nata. Sí, era mi referente en el periodismo hace 15 años atrás. Después no sé qué le pasó. Pero bueno, al margen de eso, tengo entendido que esa investigación miraba hacia la pista siria. Sí, pero eso de pista No, siria eso es secundario. es una pelotudez. Volvemos a lo principal. Y otra pregunta les quería hacer. Que en estas secuencia de atentados, Embajada 92, AMIA 94, Sí. después está la muerte de Carlos Menem Jr. No, ¿Ustedes no, la no, encuadran no, dentro de una secuencia no, de no, atentados no, terroristas no, o nada que ver? Lo de Menem Jr., no, sacátelo a la cabeza. Un accidente como un No, rancho. no sabemos, hay una discusión. No, pero fue un accidente. Mira, estaban los cables. Pero ¿sí? no, perdón, por favor, no vayamos por las ramas. La prueba y la falsificación de la verdad. Entonces, el primer investigador que interroga a todos los testigos que estaban prácticamente frente a la puerta de la AMIA. La Nata. Es la Nata. Sí. El primer investigador que además ayuda a señalar que los testigos heridos casi al borde de la muerte, estando internados en el hospital de clínica, iba la policía tratando de forcejearlos para que digan que hubo un coche bomba, fue la Nata. Vayamos a la segunda gran aporte de la Nata. Cuando el juez Galeano le paga $500,000 a Tejeldín para mentir, y el juez Galeano filma ese enorme delito. Recordemos que durante 11 años, el juez Galeano mete gente presa durante 11 años inocentes. Cuando ese video con la filmación del juez, Año 97, con plata del gobierno, cuando ese video es robado, la persona que roba el video recorre a todos los periodistas, a los capos, a los valientes, todos arrugan. El único tipo que le muestra al mundo ese video es la Nata. El segundo aporte enorme de la Nata, la verdad, es este. Que no sirvió para nada. Increíblemente, con eso se tenía que haber caído el juicio. No, siguió todo. Y el tercer gran aporte. Ahora está el Cobo Corral, ¿no? El juez. Sí. El tercer gran aporte de la Nata. En el 2004 se hace el juicio que dice todo lo anterior hecho por Galeano el gobierno, es todo trucho, es todo falso, liberan a las personas. En 2004, nosotros, erróneamente, pensando que la justicia había avanzado tanto en la verdad, cuando se le entrega el manejo de la causa al fiscal Nisman, descansamos. Erróneamente. En el 2006, o sea, 2 años después de un fallo enorme, el tipo que denuncia que el encubrimiento de Nisman era superior al de juez Galeano es Jorge La Nata, en un artículo famoso que se llama Tócala de nuevo, Nisman. Todo el mundo puede googlear ese artículo porque ahí La Nata, con el preciosismo, el rigor y la claridad que tiene, nos cuenta que 2 años después de que se dijo que todo era trucho, 2 años después, Nisman ha cometido más actos de encubrimiento en 2 años que Galeano. Hay 3 YouTube de 5 minutos cada uno, donde dice lo que habla en el artículo, lo dice él personalmente, lo explica.
Después habla, doctor, porque la nata ha seguido sosteniendo hasta ahora, no mucho, pero las veces que le ha tocado lo ha sostenido de que no hubo Cochabamba. O sea, incluso él declaró el juicio oral. Y también sostuvo que no hubo Cochabamba. Lo que pasa es que toman lo que les conviene, ¿se das cuenta? Claro. Ahora la nata tampoco insiste mucho. No, ahora se dedica a otras cuestiones. Él la tira ahí y se queda. Porque cuando escribió el libro Cortinas de Humo, Hay si uno un ve- diálogo famoso entre la Nata y Magdalena Ruiz Iñazú, que creo que lo tenemos en un video, en donde Magdalena Ruiz Iñazú le dice, pero Jorge, ¿no es cierto que no hay cochebomba? Y es maravilloso ese video, porque en un primer momento la Nata dice, te lo voy a parodiar, no Magdalena, porque yo hice un libro, la Nata, pero no es cierto que no hay cochebomba, pero Magdalena, yo hice un libro, pero Jorge, ¿no es cierto que no hay ¿Hay o no hay? cochebomba? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí O sea, hay cochebomba. ¿qué hay cochebomba? Y la Claro. Nata va cambiando la voz, como diciendo... "Ii". O sea, ahí ves cómo No se pone firme, claro. el mismo va desdibujando todo su trabajo. Y ves cómo otra periodista poderosa como Magdalena Ruiz Iñazú te lo quiebra en cámara. Y la Nata se baja los lienzos en cámara. Y eso está registrado. Fíjate lo que dice al final del libro ahí. Acá Ese es el último párrafo. Léelo en voz alta. Dice, el trabajo de investigación de este libro proseguirá con independencia del cierre de esta primera edición, actualizando e incorporando nuevos datos a medida que se vayan obteniendo. Cualquier información considerada de interés como aporte a esta investigación puede remitirse a casilla de correos número 3680, 1000, Capital Federal. Minga. Minga. Venga. Bueno, escúchame, cerrá el programa vos. Porque nos quedan 7-8 minutos. Cerrá vos. Dejame que te muestre otra cosa del libro que es interesante. Pero cerrá. Nos quedan 10 minutos. Cerrá. Bueno, la verdad que es interesantísimo hablar con ustedes porque tienen muchísima información, muchísima investigación, años encima de investigación, y estos son temas pendientes que tenemos como sociedad, ¿no? Lo que sucedió en la Embajada de Israel, lo que sucedió en la AMIA, lo que sucedió con Nisman también, también son temas pendientes que tenemos como sociedad. Y yo la verdad que estoy orgulloso de compartir este espacio con ustedes porque es un lugar de aprendizaje muy importante. Y yo te quiero decir, Oscar, que no comparto esta visión que tenés de la militancia en términos generales, no voy a decir del 99%, pero hay mucha gente que piensa como nosotros, hay mucha gente que piensa como nosotros. Quizá hay que potenciarla, hay que desarrollar esos cuadros. Seguramente, y no te imaginás lo que representa para nosotros, porque llevamos más de 20 años en esto. Entonces, tarde o temprano, nos van a llamar para ir para arriba. Entonces, este esfuerzo enorme de lucha, si no se produce un trasvasamiento a gente joven que tome estas banderas de lucha, a nosotros nos van a matar en vida. Entonces, se pierde, corremos el riesgo de que esto se Y pierda. esa es la esperanza de ellos, ganar tiempo, ¿viste? Porque después, una vez que se mueran todos, se terminó. mueren los acusados iraníes, ponele. Que son todos gente grande, van a morir. Se extingue la acción penal, queda la acusación, ¿te das cuenta? Nos morimos Entonces, nosotros. ¿Y quién va a defender eso? Es clave que este trabajo enorme, entonces forma parte de la dependencia de nuestro país, que así como nuestra clase política, nuestros periodistas y nuestras militancias se someten, nuestros servicios de inteligencia, y algún día vamos a hablar solamente del trabajo de los servicios de inteligencia nuestros en la planta.